Este es el momento de presentarte el estudio bíblico en esta mañana. Continuamos con el libro de Hechos, capítulo 18 en adelante. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Él, para Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En primer lugar, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quién era Apolos? De repente, en este capítulo del libro de Hechos, se menciona a Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un cristiano de Alejandría. No sabemos bien cómo llegó a conocer a Jesús, pero sí sabemos que lo había recibido como su Señor y como su Salvador. La realidad es que no sabemos cómo llegó a convertirse, aunque sí está claro que no tuvo un buen maestro que lo fuera instruyendo, ya que no se sabía diferenciar entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Lo que vemos es que, a pesar de que no sabía todo, él se dedicaba a enseñar lo que sí sabía y a predicar el evangelio a todo el mundo. Él era de origen judío, a pesar de que tenía un nombre griego, de manera que, como buen judío, seguramente estaba bien instruido en las Escrituras, que en ese tiempo eran conformadas por el Antiguo Testamento, y no solo eso, sino que el hecho de vivir en una ciudad como Alejandría debía haber contribuido grandemente en su desarrollo intelectual. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno durante su campaña conquistadora en el año 331 a.C. Llegando pronto a convertirse en el centro cultural del mundo antiguo, allí se encontraba, además, un importante puerto muy famoso: el enorme faro de Alejandría, con el que contaba, el cual llegaría a transformarse en una de las 7 maravillas del mundo. Allí también se encontraba la biblioteca más grande de ese tiempo. Llegó a albergar más de 900.000 manuscritos. Esta biblioteca finalmente resultaría destruida por un incendio provocado en las diversas invasiones que sufrió la ciudad. Además, en ese lugar, en el Ptolomeo, se reunió a los 72 sabios enviados por el sumo sacerdote de Israel para que tradujeran el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Todas estas cosas nos ayudan a entender por qué la Biblia describe a Apolos como una persona elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Podemos sacar esa conclusión? ¿No? No es la correcta, a lo mejor no es la verdadera, pero lo podemos relacionar. Está claro que era un estudioso, y la ciudad en la que vivía pues favorecía ampliamente a esto. Apolos era un hombre profundamente instruido. Se caracterizaba por tener una gran facilidad para transmitir el evangelio. Está claro que Dios le había concedido el don de la enseñanza, y él lo ponía a disposición de la Iglesia. Sin dudas, aunque no sabemos tanto de él, fue uno de los grandes hombres que Dios usó en la historia de la Iglesia, sobre todo en una etapa tan importante como lo fueron los tiempos fundacionales. Ese famoso versículo de 1 de Corintios 3, el 6 en adelante: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No obstante, encontramos que él toma una decisión que, al menos a mí, me ha dejado sorprendido. Apolos se niega a ir a Corinto, aun cuando Pablo quería mandarlo a aquella ciudad a ayudar a la iglesia con sus problemas. ¿Por qué pasó esto? ¿Acaso Apolos no quería servir al Señor y ayudar a sus hermanos? La pregunta que yo me hice al leer ese pasaje. La cuestión es que luego de convertirse, es evidente que empezó a tener un sentir por ir a predicar el evangelio a distintos lugares. Y es así como llegó a Éfeso. Pablo había pasado por esa ciudad durante unos pocos días en su segundo viaje misionero.
Lo leímos la semana pasada aquí en el estudio bíblico. Mientras esto sucedía, Apolos llegaba a Éfeso y empezaba a predicar en la sinagoga. Allí conoció a Priscila y Aquila, personajes que te presentamos la semana pasada, este matrimonio. Priscila y Aquila lo instruyeron con exactitud en los caminos de Jesús. De ahí ese versículo. Versículo 26, Hechos 18, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Un toque de atención. Oye, lo que haces, Apolos, está muy bien. Muy buena predicación, muy buena tu sabiduría, pero estás fallando en algo. Allí conoció a Priscila y Aquila. Le instruyeron en el camino de Jesús. Luego de pasar un tiempo con ellos, este hermano siente el llamado de ir a la provincia de Acaya, donde está Corinto, y quiere predicar el evangelio. Y sus mentores, entre comillas, le apoyan en esa decisión. Envían una carta para que los hermanos de aquel lugar lo recibieran. Hechos capítulo 18, verso 27. En ese mismo año, una vez que Apolos ya se encontraba en Corinto, Pablo llega a Éfeso para estar 3 años enseñando en esa ciudad. En algún momento, Apolo regresó desde Acaya para acompañar al apóstol. Es allí cuando se da esta situación con la cual este hombre se rehúsa rotundamente a volver a la ciudad en donde había estado sirviendo en el tiempo. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Ni bien llegó a Corinto, el ministerio de Apolos fue todo un éxito. Hechos 18, versos 27 y 28. Vemos que él podía ayudar a fortalecer la fe de los creyentes. Tenía conocimientos en las Escrituras. Le permite refutar con facilidad todo lo que los judíos argumentaban. El problema llegó después. Un día, Acaico, Estefanas y Fortunato, 3 hermanos de Corinto, se presentaron en Éfeso y fueron a verla a Pablo. Enseguida plantearon una serie de problemas por los que estaba atravesando su congregación y que requerían la intervención del apóstol. Todos estos los podemos ver en la acción que toma él al describir que llegaría a ser la primera epístola a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1 en adelante. La noticia que tan positiva había sido mientras él estuvo allí, ahora estaba resultando contraproducente. Los hermanos de Corinto se peleaban porque algunos tenían a Pedro como favorito, otros a Pablo y otros a Apolos. El hecho de que este judío alejandrino se ha puesto a la altura de los 2 mayores hombres de la iglesia de aquel tiempo, nos habla un poco de la importancia que tuvo su ministerio. Sin embargo, en este caso, eso no resultaba bueno. Se estaban produciendo divisiones en la iglesia. Y hoy en día pasa esto. ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Queremos el reconocimiento, el ser aplaudidos, reconocidos? ¿Por qué Apolos tomó esta decisión? Cuando la iglesia de Corinto estaba pasando tal crisis, Pablo le propone a su compañero que regrese a esa ciudad donde había tenido un ministerio exitoso, de manera que pudiera ayudar a los hermanos. El apóstol indica que incluso le insistió e intentó animarlo para que fuera, pero finalmente se dio por vencido. No había otra manera, no quería. Apolos no quería saber nada con regresar a Acaya. Y te preguntas por qué tomó esta decisión tan drástica. ¿No quería ayudar a sus hermanos? ¿Estaba Apolos siendo egoísta? La respuesta, pienso yo, que es sencilla, es por amor. Apolos sabía que si regresaba a Corinto muchos lo admirarían por la gracia que le había sido concedida y sería el puesto por encima de Cristo. Si con una visita había ocasionado que lo pusieran a la altura de Pedro o Pablo, imagínate ahora, en esos momentos de crisis. Es por eso que decide permanecer lejos de ellos, y seguramente que Apolos tenía un montón de ideas para ayudar a la iglesia. Esta decisión de Apolos nos debe llevar a reflexionar sobre cómo nos estamos comportando nosotros en nuestros días. ¿Estamos siendo de tropiezo para otros hermanos? Aun cuando nuestras intenciones sean buenas y queramos ayudar, debemos tener cuidado de no estar dañando al cuerpo de Cristo. Debemos saber discernir cuándo corresponde que intervengamos y cuándo es mejor permanecer alejado de la situación. Y la palabra nos advierte una y otra vez acerca del cuidado que debemos tener de ser tropiezo para otro. Mateo 18:7, Lucas 17:2, Romanos 14:13, Primera de Corintios 8:9, Primera de Corintios capítulo 10, verso 32, Primera de Juan 2:10, mencionan esto. Procuremos cuidar a nuestros hermanos y edificarlos con todo lo que hagamos.
la importancia de no ser de tropiezo para ellos bajo ninguna circunstancia. Porque si amamos a Jesús, entonces tenemos que amar a nuestros hermanos. ¿Estamos brillando o está brillando Cristo? ¿Queremos nosotros el mérito o queremos que el mérito se lo lleve Cristo? La situación que estaba viviendo Apolos por el éxito de su ministerio en Corinto bien podría compararse con los que muchos predicadores viven hoy en día. Cuando la gente los idolatra, les piden incluso que firmen su Biblia, se quieren sacar fotos con él, discuten con otros porque tienen distintos predicadores favoritos. Esto es lo que estaba pasando en Corinto. Jesús había sido corrido a un costado y en el centro estaba Apolos, con su gran elocuencia y su conocimiento. Eso estaba mal. Es por eso que él no quería ser parte de ello. Procuremos en la iglesia levantar el nombre de Jesús en todo lo que hagamos, para que su nombre crezca y nosotros, pues, menguemos. Que nuestro éxito mengue para que Dios crezca en la iglesia. Y la cosa no acaba ahí. Cuando hablamos de trabajar en la obra del Señor o queremos involucrarnos activamente en la misión, en la visión de todo creyente, esa de predicar el evangelio a este mundo consumido por el dolor, por la ignorancia, por la corrupción, hemos de realizar un exhaustivo examen de nuestro mensaje, de los dones, de los talentos que Dios pone en nosotros. Sería inútil acercarse al incrédulo si carecemos de una idea clara y constante de qué es lo que vamos a compartir con los demás. O si no conocemos la profundidad de las capacidades de las que estamos disponiendo por la gracia del Espíritu. Por eso es importante acudir a la palabra. Hallar modelos humanos que podamos imitar y con cuyos ejemplos nos identifiquemos a la hora de evangelizar, a la hora de proclamar a Cristo. Apolos es una figura del Nuevo Testamento de la que podemos entresacar lecciones prácticas de lo que supone ser un excelente predicador, entre comillas, e ir predicando por las naciones. Podríamos hablar de Apolos como el prototipo de un cristiano excelente. Al parecer lo tenía todo. Tenía labia, tenía conocimientos vastos de la Biblia, principios cristianos inamovibles, pasión, entrega, denuedo, amor, valor. Todos estos aspectos deberían abundar en nosotros. Y cada una de estas características habrían de abundar en nuestro ser como creyentes en Cristo. Sin embargo, algo faltaba en Apolos para alcanzar la plenitud en Cristo. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, como hemos leído, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. A pesar de la gran inteligencia, la gran sabiduría de Apolos y de sus grandes y atractivas virtudes, de cómo decoraba sus palabras, las predicaciones, carecía de algo. Apolos conocía de pe a pa seguramente la Biblia judía, pero debía entender el significado completo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, asimilar la realidad de la resurrección, recibir el bautismo del Espíritu Santo y comprender el sentido simbólico y el público del bautismo cristiano, aprender la verdadera naturaleza de la Iglesia. Apolos no se escudó tras su impresionante conocimiento de la Escritura, no se cerró en banda ante las enseñanzas de Aquila y Priscila, sino que abrió su mente de manera humilde a la verdad que le transmitían. Muchas veces cuando nos corrigen, cogemos rechazo, cogemos un rechazo tremendo a la autoridad, nos enfadamos con la autoridad. ¿Tú quién eres para hablarme así? Qué bueno que hagamos como Apolos. Qué bueno que nos corrijan y que nosotros agachemos la cabeza, aguantemos, como se dice, el chaparrón, humildemente. Apolos no estimó que hubiese llegado a la excelencia cuando supo que aún tenía mucho que aprender. Entendió que debía recorrer el mundo para desvelar el verdadero objetivo del Evangelio. Cuando él quiso pasar a Acaya, como hemos leído, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Así el Señor lo mandó a Corinto, donde fue de bendición a sus hermanos, y al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Nosotros no hemos de ser menos que Apolos. Sé que en mi caso y en el de muchos es imposible llegar a lo que hizo Apolos.
Para mí es un gigante de la fe, un hombre extraordinario, lleno de dones increíbles. Y muchas veces en nuestra vida entra eso, ¿no? Quiero ser como él, nunca voy a llegar a ser como él. Y empezamos a compararnos. Y ahí puede empezar la tibieza en nuestra vida. El Señor te ha dado dones, te ha dado capacidades únicas a ti para dar testimonio de Cristo. Y desea que los entregues de manera excelente, aunque no seas Apolos, aunque no seas Pablo ni Pedro. Vivimos en medio de un mundo religioso, equivocado. Y así sucedió también con Apolos. No dudó un segundo en llevarlos a la verdad del Evangelio. Apolos debe ser un modelo a imitar para ti. No solo predicando, leyendo todos los días la Biblia, teniendo conocimiento, sino también escuchando la corrección. Porque seguramente en nuestra vida hay muchos errores. Y qué bueno que haya autoridades que ven ese error y nos corrigen. Y qué bueno que cuando te corrijan, seas humilde. Y no entre en ti el rechazo, el orgullo, la soberbia. Cómo nos gusta protestar cuando nos están echando la bronca. Apolos con nosotros en 30 más 30. Pequeño estudio. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pregunta, sugerencia, no lo dudes, envíanos un WhatsApp 607-824-824. 607-824-824. Si en algo me he equivocado, yo te invito a que me corrijas. Oye, pues aquí te has equivocado. Creo que deberías rectificar. Yo te invito a que participes con nosotros.